Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Astrología para Entender. Soy Christoph Willemsen, astrólogo y psicólogo, y hoy os quiero hacer un vídeo que no creo que haya ningún astrólogo o ninguna astróloga que no esté pendiente de esta fecha. Un vídeo sobre la entrada de Plutón en Acuario. Antes de la entrada de Plutón en Acuario, Plutón y el Sol se encuentran en el grado 29 y 59 de Capricornio, grado analítico, grado que condensa todas las características capricornianas, que condensa en intensidad la vivencia capricorniana, y Plutón, que ha estado 15 años en Capricornio, ya hizo una entrada breve en Acuario esta primavera pasada, ahora hace una entrada mucho más larga, volverá un par de meses, de septiembre a octubre, mitad de noviembre, volverá a Capricornio en retrogradación, pero como para revisar el trabajo hecho. La entrada importante es ahora, y además este encuentro con el Sol en el grado analítico de Capricornio no se volverá a producir hasta dentro de 234 años. Entonces, es un momento muy interesante, tanto el encuentro entre Sol y Plutón en el último grado de Capricornio, como después el paso conjunto de los dos a Acuario. Primero pasará el Sol y al cabo de unas 10-12 horas pasará Plutón. Eso quiere decir que empiezan la conjunción en Capricornio y siguen la conjunción partil, o sea, dentro de un grado, siguen la conjunción en Acuario. Muy interesante además porque el grado 0 de Acuario es un grado que viene cargado de mucha memoria. Ahí hubo la conjunción de los dos cronocratores, de Júpiter y Saturno, en el grado 0 de Acuario en el 2020, recién empezada la pandemia, que para muchos, yo no lo sé, pero para muchos de alguna manera empezaba una era de aire, o sea, empezaba una nueva era a partir de esa conjunción Júpiter-Saturno en el grado 0 de Acuario, y ahora Sol y Plutón también se encuentran en el grado 0 de Acuario. Los grados tienen memoria y se pueden despertar cosas, se pueden conectar cosas con ese momento. Bueno, Sol y Plutón, la luz y la sombra, luces y sombras, y no existe uno sin el otro. No existe la luz sin la sombra, y se necesitan, no existen el uno sin el otro y también se necesitan. La intensidad está asegurada, y con Plutón con Plutón implicado, de alguna manera ese encuentro en el último grado de Capricornio suena un poco a el último coletazo del dragón después de esos 15 años en Capricornio. A ver qué sucede. Es un momento seguro, es un momento de gran intensidad en el que probablemente haya sentimientos encontrados. Ya lo iremos viendo a lo largo del vídeo. Empezaré un poco por describir, por hablar de Plutón, que de alguna manera es temido y adorado a partes iguales. Por unos es sobredimensionado, o sea, se le hace más grande de lo que realmente es, y por otros es subestimado, es infravalorado. O sea, como que de alguna manera lo quieren relegar, lo quieren apartar y no le quieren dar la importancia que yo creo que sí tiene. Esa importancia ni hay que exagerarla, pero tampoco hay que subestimarla. En el Olimpo le pasaba lo mismo. En el Olimpo, de alguna manera, a Plutón, como es bastante desagradable, pues lo quieren echar, lo quieren relegar al inframundo, ¿no? Y le dicen, tú métete ahí, no salgas de ahí. En parte porque le tienen miedo, porque tiene mucho poder, pero le quieren hacer lo mismo, lo quieren echar.
a nivel astronómico también se le quiere echar de los cielos, ¿no? Y se le redujo, se le degradó a planeta enano, a planetoide, y constantemente está recibiendo ataques de alguna manera, desprecios por parte de astrónomos, por parte de algunos astrólogos. Y claro, eso a Plutón le importa bien poco. Y en parte porque cuanto más escondido está, cuanto más se le niega, cuanto más se le quiere apartar y no darle importancia, más fuerte es su lado destructivo, más poder tiene de alguna manera. ¿Y por qué tiene ese lado destructivo? Porque no es porque sí, no es sin razón. Plutón está relacionado con lo oculto, con lo lejano, con la psique profunda, con la sombra junguiana, con aquello que de alguna manera, con los miedos, con aquello que instintiva e inconscientemente queremos negar, queremos tapar. O sea, no queremos saber nada de esto, ¿no? Porque nos incomoda. Entonces, ese lado más desagradable de Plutón, que de alguna manera va demoliendo estructuras, sobre todo en Capricornio, ¿no? Pero va haciendo limpieza de todo aquello que sobra, de todo aquello que es un purificador, de alguna manera, va llevando a la superficie todo aquello que está oculto. ¿Y por qué lo hace? Que ese lado más destructivo que tiene Plutón es para hacernos de despertador, es para despertarnos, es para que reaccionemos y digamos, a ver, esto quizá no lo necesito, quizá estoy estancado en un montón de historias y necesito hacer limpieza y para poder avanzar y para poder evolucionar. Entonces Plutón es un despertador, pero nos despierta a las buenas o a las malas. Es bastante implacable en ese sentido. También tiene la característica, y esto hay que tenerlo en cuenta porque tiene esa conjunción con el Sol, tiene la característica de recordarnos que no es oro todo lo que reluce. Entonces, esto es importante en esa conjunción con el Sol, porque el Sol, que sí, es la luz, es la conciencia, es expansivo, muy bien, pero un exceso de Sol, eso quiere decir un Sol sin sombra, o sea, un Sol, la luz, si no tiene el contrapeso de la sombra, nos puede cegar. Y estar cegados por la luz es lo mismo que estar en la oscuridad. Entonces, la relación entre el Sol y Plutón es muy interesante porque tienen muchas cosas en común y porque dependen de alguna manera el uno del otro. Se equilibran el uno al otro. Nos recuerda que no todo lo que reluce es oro, por un lado, y por el otro lado tampoco hay que olvidar esa función que tiene Plutón, de una función alquímica, de por qué trae a la superficie aquello que no queremos ver, porque hace esa combustión alquímica para transformar el plomo, que es todo aquello que no queremos ver, para transformarlo en oro, trayéndolo a la conciencia y transmutándolo. Entonces tiene esa función incluso luminosa, ¿no? De traer a la luz las cosas, y esa combinación con la luz solar es muy interesante, porque el Sol ilumina aquello que Plutón trae a la superficie. Bueno, de alguna manera, Plutón trabaja como una caja de Pandora. La caja de Pandora que nos da muchísimo miedo abrirla porque está llena de monstruos. Entonces, esos monstruos que son sobre todo nuestros miedos, nuestras fantasías de miedo, el miedo al miedo,
esos monstruos se crean sobre todo en la primera infancia, pero se crean cuando en algún momento de la vida, desde fuera, de niños, de niñas, nos hicieron sentir que había algo malo en nosotros, que estamos en deuda con la vida, que no somos adecuados, pero sobre todo se resumiría en la sensación muy íntima, muy profunda y desde la inocencia infantil, la sensación de hay algo malo en mí, porque el niño que está en un mundo de gigantes, está en un mundo de dioses de alguna manera, graba en su contra. Entonces, cuando recibe una crítica que puede parecer inocente desde el mundo adulto, pero que para el niño, al niño le impacta mucho, cuando recibe según qué críticas que le impactan mucho y críticas que le hacen sentir que hay algo malo en él, que hay algo que no es adecuado en él, se cierra y se queda con esa vivencia que nos acompaña a lo largo de la vida y de alguna manera nos obliga a trabajarnos, nos obliga a irnos acercando a esa caja de Pandora donde está, en ese cofre están todos esos miedos de que si lo abro, algo muy malo va a pasar. Si abro esa caja, se va a acabar el mundo. Es miedo a uno mismo. Entonces, cuando abrimos esa caja y empiezan a salir todos esos monstruos de nuestras pesadillas, de alguna manera, nos damos cuenta, primero que nos vamos dando cuenta de que el peor monstruo es nuestra propia fantasía, que no son tan fieros esos monstruos que hay, que los puede haber, pero siempre el miedo que les tenemos es más fiero que el monstruo en sí. Y por otro lado, pues lo difícil de abrir esa caja es que nos tenemos que enfrentar a nuestras cobardías íntimas, o sea, porque todos somos valientes, todos somos cobardes, ¿no? Y tenemos que enfrentarnos a esas cobardías íntimas, a esos autoengaños, el autoengaño más esquivo, ¿no? Esos autoengaños que cuelan muy bien, que no queremos reconocer. Nos tenemos que enfrentar a esto para poder abrir esa caja. Entonces se liberan esos monstruos, vemos que no son tan fieros y al final, como en la caja de Pandora, lo último que sale es la esperanza, pues pasa algo parecido. O sea, lo último que sale es la realización de que ese niño que se quedó ahí, de alguna manera, encerrado en la caja, ese niño no tenía la culpa de nada. Entonces, esa energía pura del niño vuelve a actualizar al adulto, de alguna manera, vuelve a dialogar con el adulto, y ahí es cuando la caja de Pandora se convierte en un tesoro interior, que es la liberación de ese niño, la actualización del adulto, que de alguna manera acepta su propia autenticidad, ya no se siente juzgado, ya no se juzga a sí mismo y puede reconectar con esa potencia vital, con ese poder interior que expresa el niño de manera espontánea, de alguna manera. Entonces hay un gran tesoro en Plutón, hay un gran descubrimiento, pero hay que superar los miedos para entrar ahí. O sea, hay que transmutar y de alguna manera hay que estar dispuesto a abrir esa caja, y si no lo estamos, Plutón lo va a hacer por las malas. O sea, Plutón es implacable en ese sentido. O sea, si no estamos dispuestos a ir a favor de la corriente en ese sentido, lo va a hacer por las malas. Entonces, por un lado, pues no es todo malo lo que se mueve en las sombras. Por otro lado, tampoco hay que obsesionarse con esa
espeleología de las causas ocultas y tal, porque ahí nos dejamos hipnotizar, ¿no?, por el inframundo y nos quedamos atrapados de alguna manera también en la parte seductora de ir explorando constantemente la sombra. No, hay que estar abiertos a saber que el dolor, que según qué situaciones que pasamos, pueden tener unas razones ulteriores, ¿no? Pueden tener unas razones que con el tiempo ya se van desvelando y pueden tener un sentido evolutivo, que es lo que tiene Plutón de alguna manera. Por otro lado está el Sol, que el Sol es el máximo exponente de la luz. O sea, el Sol sería todo lo contrario que Plutón, y tiene una cosa en común con Plutón, y es que es sobredimensionado por unos y es infravalorado por otros. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando toda la época que estuvieron de moda los horóscopos más populares y tal, que son de signo solar, de alguna manera se sobredimensionó el Sol, y un saber acumulado de forma empírica durante milenios se convirtió en una caricatura, de alguna manera, y desviando la atención de la astrología y desviando la atención también de la justa medida del Sol, ¿no? Entonces, como reacción, el mundo de lo astrológico muchas veces pasa de puntillas, ¿no? Utiliza 4 palabras clave, esencia, centro, el yo, para describir el Sol, pero enseguida saltamos al reparto de actores que hay entre los astros, ¿no?, en la función teatral, y pasamos mucho rato con esos actores secundarios y nos olvidamos de que realmente el Sol es el actor principal y que los demás giran alrededor, que todos son necesarios para formar esa obra final, ¿no?, la obra teatral final, y que los secundarios, por supuesto, que le dan el colorido, le dan la sal, le dan el aroma, ¿no?, y son muy importantes, pero nos olvidamos fácilmente de que realmente el Sol, a nivel astronómico, es el 98,8% de la masa del sistema solar, y por lo tanto es el actor principal. Entonces, ¿qué sería el Sol? O sea, seguro que me quedo corto de palabras para definir el Sol. Yo normalmente me gusta reducirlo a 2 conceptos que están interrelacionados. Por un lado es la esencia y por el otro lado es la conciencia, consciencia con SC. La conciencia es la facultad por la cual una persona se percibe a sí misma en el mundo y puede reflexionar sobre ese mundo y sobre sí mismo. Es de alguna manera esa lámpara con un flexo, pues la luz la podemos poner sobre nosotros y la podemos poner sobre las cosas del mundo también para poder reflexionar. Pero la característica principal es que la podemos poner sobre nosotros y nos podemos reflexionar a nosotros mismos. Esto sería la conciencia con S. Después la conciencia sin la S intercalada tiene una connotación moral, o sea, es la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, que también está relacionado, después lo explicaré. Entonces, la conciencia, de alguna manera, el gran problema es que la damos por hecha. Y eso es lo que pasa con el Sol también, que como lo vemos mucho, lo damos por hecho. Y ahí está el gran error y el gran peligro, y es que el Sol es, sí, igual que la esencia es o la conciencia es, pero no la demos por hecha. Es un camino de aprendizaje, es un camino en el cual las vivencias nos llevan a reflexionar, esto nos lleva a la experiencia y a la larga nos puede llevar a la maestría, pero es un camino hacia el Sol. Y cuando hacemos ese camino hacia una mayor conciencia, porque estados de conciencia a lo largo de un día hay muchísimos, o sea, está desde la inconsciencia, que es cuando dormimos o cuando nos desmayamos, la inconsciencia total, a una semiconciencia que no somos del todo
conscientes, no percibimos del todo las causas de nuestras acciones y de nuestras reacciones. Es el automático, de alguna manera, funcionar en automático. Entonces estamos a merced del mundo, estamos a merced de los estímulos, a merced de causas que no vemos venir, y somos básicamente reacción, y después estaría la conciencia plena, que sería saberse en el mundo y saber conocer el mundo que nos rodea y saberte a ti mismo en el mundo. Que de alguna manera vendría a ser la plena conciencia, vendría a ser la plena responsabilidad. Soy responsable, me responsabilizo por mis actos. Esa sería la plena conciencia. Y ahí es donde enlaza con la conciencia, con C. O sea, cuando me responsabilizo de mis actos, es porque me doy cuenta del impacto que mis actos tienen en mi entorno, y por lo tanto intento distinguir entre el bien y el mal. Entonces, a mayor conciencia, mayor conciencia, de alguna manera. Pero es un camino, quiero insistir en eso, ¿no? Es un camino de maduración. Maduramos hacia nuestro sol, y ahí es cuando entra el otro concepto, el de esencia. La esencia ya está, pero también caminamos hacia ella. O sea, cuando nuestro sol madura, en el fondo estamos madurando hacia adentro, estamos madurando hacia nosotros mismos. Ahí se toca otra vez con Plutón. Cuando maduramos hacia nosotros mismos es cuando, de alguna manera, decidimos abrir esa caja de Pandora para conectar con nuestra potencia vital, con nuestra autenticidad, con nuestro poder interior, por decirlo, porque, de alguna manera, porque Plutón también está relacionado con el poder interior. Entonces, es un poco la descripción de Plutón, un poco la descripción del Sol. Entonces, ¿qué podemos esperar, ¿no?, de ese grado 29 en Capricornio, donde se juntan? Bueno, yo ese encuentro lo he llamado el último coletazo del dragón, porque de alguna manera creo que va a haber mucha intensidad. Esto es el sábado, este sábado 20, creo que va a haber muchísima intensidad ahí. Y van a haber sentimientos encontrados, en el sentido de que, por un lado, es probable que sintamos, después de estos 15 años de Plutón en Capricornio, que sintamos frustración acumulada, porque Plutón en Capricornio lo que ha hecho, sobre todo, Capricornio es un signo que es constante, trabajador, que persigue objetivos, y Plutón lo que ha hecho en estos 15 años es que cuando conseguíamos algo nos lo quitaba o cambiaba de dirección. Entonces hay como una frustración capricorniana acumulada, un exceso de dificultad a la hora de conseguir objetivos, de conseguir realizar cosas, porque Capricornio no quiere conseguir cosas, quiere conseguir realizar proyectos, quiere objetivos. Entonces hay como una frustración, quizá incluso en su expresión más extrema, ¿cómo se llama esto? Un acostumbramiento adquirido, una sumisión adquirida. Tiene un nombre en psicología, ahora se me ha olvidado. Como que de alguna manera ya esperamos las collejas y ya esperamos que las cosas no van a salir bien. Y esa frustración Capricornio la ha estado acumulando. Allá donde tengamos a Capricornio hemos sentido mucho esa sensación de no conseguir nunca avanzar del todo, de no conseguir nunca realmente nada, pese a que estamos poniendo muchísimo esfuerzo ahí. Bueno, o sea, esa sensación se va a recordar durante estos días, pero al mismo tiempo, todo esto que parecía un trabajo en vano, de alguna manera, pero si de todos modos no voy a conseguir nada,
se combina al mismo tiempo es como si estuviéramos subiendo una montaña, que es Capricornio precisamente, y no se acaba, y hay unos vientos huracanados, vamos cortos de comida, y vamos cortos de agua, y tenemos frío, y no se acaba, y de repente se aclara el día. ¿Qué es lo que va a suceder estos días? De repente se aclara el día, se disipan las nubes, y de repente nos damos cuenta de que estamos en la cima ya. Entonces se va a combinar una sensación de cansancio extremo, de agotamiento, con una sensación de logro humilde, porque ese mismo cansancio nos obliga a la humildad. Una sensación de logro humilde, de decir, y de sorpresa incluso, de decir, pero sí, he llegado. Y de repente nos damos cuenta de que todo ese trabajo no era en vano. No era en vano, porque vemos lo que queda y vemos que en ese camino tan duro, nos hemos desprendido de todo lo que era peso excesivo, nos hemos desprendido de mochilas que no eran nuestras, de cosas que ya no nos servían. Vamos mucho más ligeros de equipaje, se abren las nubes y nos damos cuenta, sale el sol, que está ahí también con Plutón, y nos damos cuenta de que estamos en la cima, de que lo hemos logrado de alguna manera. Entonces, desde esa humildad, lo que de alguna manera queda es mirar a ese cielo azul, abrirnos a esa confianza en la vida, a la confianza en lo que va a venir, a esa entrega, a ese compromiso con la vida, abrirnos, mirar ese cielo azul, y de alguna manera nos vamos a deslizar al territorio de Acuario, que es el reino de los cielos. Nos vamos a deslizar al territorio de Acuario, primero pasar al Sol, después pasar a Plutón. ¿Y qué podemos esperar en Acuario? Ahí hay muchas hipótesis, y muchos astrólogos han hablado de muchas cosas. Bueno, intentaré no hacer demasiadas, porque habrá que vivirlo. Hay algunas que sí las tengo más o menos claras. ¿Qué podemos esperar de los próximos 20 años de Plutón en Acuario? Primero, que es el inicio de un cambio de era, que se va a completar en el 25 y en el 26 con las entradas de Urano, con los cambios de signo de Urano a Géminis y de Neptuno a Aries. Pasamos de una energía de tierra y agua a una energía de fuego y aire, mucho más ágil, mucho más rápida, mucho más estimulante, no tan material, mucho más de la información. Pero hay una agilización de la energía muy grande. ¿Qué podemos esperar de ese Plutón en Acuario los próximos 20 años? Plutón, no tenemos que ser inocentes. Plutón no viene a montar una fiesta. Plutón viene a sacar lo mejor de cada cosa que toca. Pero para sacar lo mejor de cada cosa que toca, saca lo peor a la superficie. Entonces tiene esos extremos. Entonces, probablemente, por ser Acuario, con el regente moderno Urano, probablemente veamos lo peor y lo mejor de los aportes tecnológicos. Estoy pensando en inteligencia artificial. Viviremos ambos extremos. Probablemente asistamos a una demolición y una posterior y inimaginable ahora mismo reconstrucción de todo lo colectivo. ¿Por qué puede venir esa demolición? Porque otro de los asuntos que es probable que se dé con Plutón en Acuario es una fanatización, un extremo de lo que es la manipulación de las masas, de la población, y el control social, probablemente de la mano de esa inteligencia artificial. Pero eso mismo, esos contrastes que nos plantea Plutón, o sea, ese mayor control social, por el otro lado, nos va a obligar a encarar nos va a obligar a imaginar, a inventar nuevas maneras de
reevolucionar, porque Urano es el revolucionario, pero en este sentido no llamo la rebelión, sino a la reevolución. O sea, vamos a tener que buscar nuevas maneras de reevolucionar y probablemente vamos a reconstruir lo colectivo desde un punto totalmente nuevo, mucho más libre, mucho más horizontal, porque Acuario trabaja en red, no trabaja de manera vertical como Capricornio. Entonces, esos dos extremos, ¿no? De un control social extremo, al final, si reevolucionamos, va a llevar a una mayor liberación del ser humano a nivel planetario. Esas son un poco mis reflexiones acerca de Plutón en Acuario. Lo que sí, de alguna manera sé seguro es que habrá que tener coraje. Con Plutón siempre hay que tener coraje. Muchos ánimos para esa entrada de Plutón en Acuario y, por otro lado, muchas felicidades, porque Plutón también trae esos grandes tesoros. Estemos abiertos a recibirlos, tengamos la flexibilidad de recibir aquello que aparentemente parece un peligro, nos da mucho miedo, pero démosle una oportunidad y vamos a ver a dónde nos lleva, porque a la larga nos puede abrir a nuevas libertades, a una evolución a nivel planetario. Bueno, eso es lo que os quería contar con este vídeo. Si os ha gustado, porque esto ayuda mucho a nivel de algoritmos, si os ha gustado, ponedle un me gusta o compartid el vídeo si os ha parecido interesante o suscribiros al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.